Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno hoy en el marco de uno de 4 programas especiales que haremos para pasar balance al año 2024. Tenemos un programa político, uno económico y uno cultural. Pero hoy es el turno del periodístico, recordando que estamos muy bien acompañados por don Percio Maldonado, quien es director del Nuevo Diario y también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. De igual manera, Altagracia Salazar, quien es directora de Sin Maquillaje y El Patio, y don José Patricio Monegro, director del periódico El Día. Eso de Patricio. Don Patricio. Eso de Patricio. Para la gente de dinero y de poder. De dinero se le pusieron a José, ¿verdad? Y de edad. Yo creo que a él no le gusta ninguna de las dos. Ahora vamos a referirnos a los acontecimientos internacionales. Así es. Más trascendentes de este año. Que también los hubo, ¿verdad? Y muchos. Bueno, muchos. Sí. Comenzamos en Altagracia ahora. Sí. Bueno, una de las cosas que no es de un momento, pero que debe ser relevante, es la crisis humanitaria en Oriente Medio a propósito de la situación de Gaza y Cisjordania. Y lo pongo en primer lugar porque esa crisis humanitaria que se ha expresado en otros lugares del mundo es uno de los temas que menos espacio ha tenido en los medios de comunicación. Se estima el número de muertos en más de 50.000, el desplazamiento y la destrucción de 2 zonas pobladas en el mundo, y eso ha caído en la irrelevancia ante hechos como la guerra de Ucrania, en la que se han invertido este año más de 5.000 millones de dólares y no hay comida para 200 o 300.000 de Gaza y Cisjordania, o la elección de Donald Trump y el fenómeno de las migraciones. El tema de la migración en el mundo entero es relevante. En todas las fronteras conocidas hay una crisis asociada a la migración, desde Sudamérica hasta Canadá y desde todo lo que es el norte de África hasta Europa. Y es un tema relevante, tan relevante, que en todas las agendas de todas las elecciones de todos los países ese tema está el tema de las migraciones. ¿Qué dice Monegro? Bueno, yo coincido con el tema de la migración, como lo ha enfocado Altagracia y lo del Medio Oriente. Le agrego a eso, bueno, yo creo que todos tenemos anotado las elecciones de Estados Unidos, y la salida de los Assad, que es de esta semana. Sí, reciente. La vuelta al poder de Donald Trump. El retorno, que más que el retorno al poder de Donald Trump, que es el hecho, y yo me cuestionaba, ¿qué están pensando los norteamericanos que eligieron a Donald Trump? O sea, hay que ver qué está ocurriendo en la sociedad norteamericana, que tienen a la vuelta a un Donald Trump que representa muchas de las cosas de las cuales la sociedad norteamericana nos habían dicho que renegaba. Sí. Entonces, hay que ver esas elecciones de Donald Trump. ¿Qué nos dice las elecciones de Donald Trump? Hay un fenómeno también importante que nosotros, que está vinculado a las elecciones de Donald Trump, y lo voy a mencionar porque se trató en la reunión de Davos, el Foro Económico Mundial, que decía, la principal amenaza del mundo, en este año había elecciones en 54 países. Sí, un año súper electoral. Muy electoral. Y decía en la cumbre económica mundial que la principal amenaza del mundo, y está vinculado con la elección de Estados Unidos, es la desinformación. Yo creo que eso, visto como fenómeno global, es algo para nosotros tenerlo en consideración. Y voy a repetir, pero de otro ángulo, el fracaso de Naciones Unidas al abordar el tema Haití. Todos los temas. Bueno, sí, Naciones Unidas ha sido un fracaso, pero vinculándolo con el tema haitiano, nosotros hemos cerrado el año, o estamos cerrando el año, con casos como una matanza de 180 y tantos, mal contado, 184 hasta mal contado, muertos en una matanza de un tipo que, porque él entiende que a su hijo le echan una brujería, mató 184 le hicieron un mal de ojo. Le hicieron un mal de ojo, lo que nosotros conocemos. Entonces, el descontrol, y ahí tiene mucho que ver también con el aguaje periodístico,
que es el aguaje periodístico, a nosotros nos han vendido, y nosotros nos prestamos para eso, de que con la presencia de 1000 policías kenianos se iba a resolver el problema haitiano, cuando el problema haitiano no es de 1000 policías, es un problema estructural, realmente. Estructural. Realmente. Entonces, todos nos estamos haciendo los locos con lo que está ocurriendo en Haití. Yo preveo que el año 2025 en Haití vamos a tener una Somalia. Wow. Una Somalia. No me gusta mucho utilizar esos términos porque tú sabes que aquí hay un nacionalismo exacerbado, que hasta gente como yo, que soy de la extrema derecha, a veces me acusan hasta de traidor. De ser prohaitiano. Sí, porque ese es uno de los temas que aquí nosotros no estamos en capacidad mental de discutirlo claro. sin exacerbar extremos. Sí. Sin exacerbar extremos. Entonces, ese creo que también es un tema importante. Percio, mencionó al sistema de Naciones Unidas, que en Haití ha fracasado, pero se dice que fracasó también en Gaza. En Medio Oriente. Claro. Los organismos internacionales han sido incapaces de frenar la guerra, allí la invasión de Israel a Gaza. Y las violaciones de Pero derechos que implican esos conflictos. En todos los conflictos que se han visto en los últimos tiempos, las Naciones Unidas no han aportado Y una en lo que solución. están, como en varios países de África, como la República Centroafricana, donde hay cacos azules, en Mali, donde hay cacos azules, en Europa Oriental, que a la gente se le olvida que hay como 10 guerras. Sí, sí. En Europa Oriental y también están los cacos azules, están como espectadores. Entonces la pregunta es, Naciones Unidas, que surge para promover la paz, básicamente, para evitar la guerra, para evitar una tercera guerra mundial, ha tenido éxito en que no se produzca esta tercera guerra mundial. Hasta ahora. Pero no ha tenido éxito en los últimos tiempos, se ve un deterioro en frenar guerras entre dos naciones, guerras Conflictos étnicos, etcétera. ¿Qué piensas de esto como acontecimiento? Bueno. De este año que parece que... Yo quiero unir, a propósito de esa pregunta, varias cosas aquí. Bueno, ya Altagracia ha mencionado la situación de Gaza, que es una situación verdaderamente lamentable, lo que ha ocurrido ahí. Está el conflicto ruso-ucraniano, que también es un problema serio. Y está la elección de Donald Trump, que José se pregunta qué están pensando los americanos. A mí el tema de Donald Trump me gusta verlo al revés. Porque Donald Trump ganó, perdió y ganó de nuevo casi con la misma cantidad de votos. Sin embargo, los demócratas perdieron alrededor de 9 millones, casi 10 millones de votos De votantes. de electores estadounidenses que no le votaron. Es decir, ¿qué hicieron los demócratas que decepcionaron a tanta gente? Es decir, que es otra manera de verlo. Y yo pienso que Naciones Unidas ha sido inefectiva y quiero, bueno, ya se mencionó la caída de Siria y quiero unir lo de la posible solución del conflicto ruso-ucraniano en una posible negociación entre Estados Unidos y Rusia, entre Ucrania y el caso de Siria. De hecho, yo creo que fue muy llamativo que los países que han tenido incidencia, como los rusos y los iraníes, prácticamente no hicieron nada ahí. Y uno tiene la impresión que ahí hubo como una salida negociada. El presidente se fue a Rusia, Rusia lo aceptó, sin embargo, Donald Trump está presionando a Zelensky para que haya una negociación antes de asumir el poder incluso. Y parecería que Zelensky va a tener que ceder territorio del que ha perdido en Rusia. Y es interesante aquí porque Putin este año asumió su 5º periodo, pero Zelensky está fuera de elección porque ya está vencido el periodo. Es decir, que por tanto es posible que haya una negociación en que Zelensky salga de juego como líder político. Naciones Unidas ha tenido una incapacidad porque creo que los países grandes no han respetado a Naciones Unidas. Para nada. Pienso que el Consejo de Seguridad prácticamente inhabilita la posibilidad de que opere Naciones Unidas como un mecanismo efectivo de poner control a las naciones. ¿Qué significado tiene eso para la humanidad? Bueno, Hoy en día. la implicación que eso tiene y ha tenido es que las naciones grandes al final hacen lo que le da la gana. ¿Y cuándo le da la Lo gana? hace Estados Unidos, lo hacen los rusos, los chinos ahora
Y tal vez aquí... Y lo están haciendo ahora con la guerra y los conflictos, pero lo hicieron también con la pandemia. Hay que decir de China una cosa que no se coloca mucho sobre la mesa, pero en este proceso los chinos de alguna manera han modificado parte de su conducta histórica. Primero, se han estado rearmando de una manera espantosa. Y segundo, han estado tomando partido de alguna manera con los rusos por la guerrita con los Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad el tema haitiano lo tienen vetado Rusia y China. Exacto. Es decir, que yo pienso que si eso no se modifica, difícilmente Naciones Unidas pueda recuperar esa idea inicial. Fíjate que estamos hablando de que justo en el momento que estamos grabando este programa, estamos pasando este programa, la programación de los derechos humanos cumple 76 años. Sí. Y todo lo que estamos mirando aquí son abusos extraordinarios. El tema migratorio, que yo a veces pienso que es como una especie de cobro histórico al colonialismo, le quita también a Europa este año una buena parte de su incidencia. Yo pienso que Unión Europea pierde incidencia a nivel mundial por la situación que tiene con el conflicto ruso-ucraniano y por la incidencia de Estados Unidos a través de la OTAN. ¿Y qué piensa Altagracia del tema haitiano, nuestro vecino? ¿A qué se puede atribuir la negligencia total o la marginación total de la política haitiana por parte de naciones que han estado tan vinculadas a Haití como Estados Unidos, Canadá, Francia, que no le han dado ni 3 cheles para ayudar a aliviar una crisis humanitaria que ya no solamente es una crisis política, ¿no? Pienso que hay un proceso de agotamiento con el tema haitiano y que las políticas internas de cada uno de esos países llaman la atención sobre las veces que se ha insistido en ordenar el Estado haitiano sin respuesta alguna. Hay que pensar, solo hay que ver que a partir de la presión y de la participación de la comunidad del Caribe se elige un gobierno que fue un acuerdo y que ese gobierno no logró durar un semestre. Entonces hay un agotamiento desde afuera hacia lo que es Haití y también postura como la de Estados Unidos que uno no entiende, por ejemplo, por qué a la administración Biden le toma, y al Congreso de los Estados Unidos, le toma 6 o 7 meses aprobar $100 millones en asistencia humanitaria alimentaria para Haití cuando aportan 5.000 millones en armas para Ucrania. Eso parecería no tener sentido, pero 5.000 no, Estados Unidos ha invertido casi $100.000 millones. Pero eso es lo que han aprobado. El último paquete. El último paquete. El último paquetico. El último paquetico. Entonces, si tú ves un paquetico de 5.000 millones y toma 6 o 7 meses, 100 millones de ayuda alimentaria hacia Haití, Haití dejó de interesarle al mundo. Totalmente. Haití dejó de interesarle al mundo. Y la incapacidad de los haitianos para ponerse de acuerdo, que es histórica, ha ayudado a que el mundo se desinterese por Haití. ¿Y qué dice Monegro? No, o sea, yo creo que hay esos dos factores que señalaba Altagracia, que el mundo ya se cansó de Haití, se ha desinteresado de Haití, Hay un cansancio, y los haitianos están mostrando una incapacidad de gestionarse mínimamente, que es histórica, pero que ahora ha llegado a unos niveles, lo de la violencia, lo del control, el territorio, el 80% del territorio haitiano está siendo controlado por pandillas. El 80%. Llamo la atención sobre algo que la gente no lo nota. Es el 80% del territorio de Puerto Príncipe. Porque en el norte no tienen eso. En el norte no está pasando nada. En el norte no está pasando nada y tiene mucho que ver con el vínculo con la República Dominicana en el norte. En el norte. Válida la predicción. Que era zona industrial, además de Haití. Pero cuando hablamos de ese 80%, que es de Puerto Príncipe, últimamente estamos viendo ya también un control en zonas, como por ejemplo la de Petionville, que eran las zonas exclusivas, donde está incluso la embajada dominicana. En el barrio de los ricos. La embajada dominicana. Entonces, en la ciudad de los ricos. La ciudad de los ricos. Petionville. Entonces, esa situación de Haití es preocupante. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando se estaba discutiendo
el tema en el Congreso, los 100 millones, que creo que todavía no lo han aprobado. No, están Los- dándole vuelta. Sí, los 100 millones de dólares de ayuda, Es como de ayuda decir alimentaria, que el PMA... 100 cheles. que el PMA está advirtiendo una hambruna Claro. en Haití. Y yo digo, PMA está advirtiendo lo que hace rato que está pasando. Sí, claro. Ya. Está advirtiendo. Y me llamaba la atención porque mientras estaban en esa chercha de los 100 millones de dólares de ayuda alimentaria, no ni siquiera ayuda humanitaria, es alimentaria. en ese mismo trayecto aprobaron en el Congreso los 5.000 millones de dólares Para Ucrania. urgente para Ucrania con ejecución casi inmediata. Entonces a Haití no le interesa a la comunidad internacional, definitivamente. Ahora, yo creo que con el tema haitiano hay un tema, y por eso lo colocaba yo en los temas nacionales. Yo creo que la comunidad internacional nos está diciendo todos los días que Haití es un problema de nosotros. Como lo No querramos ver. lo está diciendo, no le importa, ni Sí, siquiera sí, que sea, sí. porque el tema de República Dominicana es que vivimos en una isla y no la podemos dividir. Bien, como es una vecindad obligatoria, inevitable, yo pienso que a la República Dominicana le ha faltado tener una definición de qué hacer con esa nación, porque tiene el problema. Ahí lo tiene. Claro, al lado. Lo tienes como receptor migratorio, lo tiene como mano de obra, lo tiene Como mercado también. como mercado, lo tiene, por ejemplo, ahora, y mencionaban lo de la zona norte y parte de Puerto Príncipe, las patanas no están entrando a Haití, se quedan en la frontera. No, porque por razones Jimaní de no seguridad. pueden. Pero Bueno, por pero el norte Pero sí. por un tema Entonces, de... lo que te quiero decir por- es que hay una afectación de esas relaciones. En Haití casi está llegando la Y hambruna. desgraciadamente- En Jimaní. Yo creo que el Estado dominicano no tiene una definición respecto a cómo abordar ese tema. Bueno, Mira. en Está- parte el Estado Dominicano no tiene una política porque la presión sobre el gobierno, el gobierno de Luis Abinader cede fácilmente a la presión de los ultranacionalistas. Y Haití hay que verlo a 3 niveles. El problema de una nación en disolución, que es nuestro vecino, Claro. pero también es nuestro principal mercado de exportación, porque lo es. Bueno, el principal es Estados Unidos. Sí, sí, Bueno, porque el todavía no segundo. se ha Exacto. cuantificado. Mira, las exportaciones dominicanas hacia Haití, según aduana, andan en 1.000 y pico de millones de dólares. Sin embargo, en esos 1.000 y pico de millones de dólares no están los 22 mercados fronterizos que transan en Sí, pesos. el mercado informal El no mercado queda ahí informal transa en contabilizado. pesos, eso Claro. no pasa por aduana. Y desde Montecristi, desde Pepillo Salcedo hasta la puerta de Pedernales, hay 22 mercados. Sí. Miren, Bueno, está muy eso- bueno el eso- Y no son mercaditos. Es un mercado importante, incluso el Banco Central hizo un estudio interesante sobre cómo Claro. repercute la economía, pero yo creo que hay un tema importante para el presidente Luis Abinader, como presidente de la República. Yo creo que por primera vez un presidente ha tenido que bregar con Haití sin cabeza. Sí, Sí, sin no hay inter- sin interlocución. Eso te iba a Así decir, es, eso te es iba a un decir. tema. O sea, el gobierno dominicano, ¿con quién va a hablar para tratar No tiene que No hablar. tiene Tiene que, el interlocutores. gobierno dominicano tiene que establecer una política hacia Haití, sin Haití. Y cumplir. Definitivamente. Miren, muy Ese- bueno Hay el que conversado, pausar. pero hay que hacer una pausa. Vamos a hacerlo cuando regresemos. Hablaremos de política gubernamental en materia de información, así que prepárense, Y hay. colegas. Vamos a verlo.